Yo puedo decirte que FIMI viene con todo con un nuevo modelo que llamo yo titánico, pero no con el sentido del Titanic, el barco que se hundió. No, claro que no. Lo digo en el sentido tal como los dioses griegos los titanes. FIMI lanzará ahora, si no me equivoco, el 28 de marzo el FIMI X8 Pro, eliminando por supuesto esas siglas SE, dejando ahora con el Pro, que está de moda con esto de los productos tecnológicos para identificar que es completo con lo último y más profesional. Pero sabemos que es para simplemente una cuestión de marketing y cobrarte más caro. Bueno, también ya era hora que FIMI se pronunciara con un modelo de drone consumer bien competitivo y que tuviera especificaciones dentro de las nuevas necesidades en el mercado, y que por lo visto se quiere meter en lleno con este modelo y dejarlo sorprendido. ¿Qué tal te hablo de este nuevo drone de la FIMI y por qué le doy el sentido de un drone titánico? Después del intro te lo digo. Bienvenida y bienvenido a tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y para quien no lo sabe, mi nombre es José Carlos. No te olvides de suscribirte si no lo estás, que es gratis, porque es fundamental seguir creciendo para ti y esta comunidad. Así me motivará a seguir trabajando para ti y llegar hasta el infinito y más allá. Vamos directo al asunto, hablando evidentemente de esas especificaciones marcantes del FIMI X8 Pro, que por cierto me gusta el nombre muy sencillo y que llama la atención, X8 Pro. Claro, colocando el nombre FIMI para resaltar la marca y que siempre fue costumbre. Voy diciendo por orden de manera decreciente de lo más importante a lo menos importante en las especificaciones de este nuevo dron de la FIMI y te haré entender el por qué yo le digo un dron titánico. En el top, porque para muchos es importante, y es que va a tener sensores anti-obstáculos y hay que estar con mucha atención porque para FIMI sería el primer dron con estas características y va a ser muy importante el funcionamiento, por lo menos que sea muy aceptable. Tiene doble cámara como sensores tanto frontales, atrás y abajo. Con los de abajo y los sensores de posicionamiento va a ser muy interesante porque junto a que va a tener más satélites de posicionamiento, que es el Galileo, y sería 4 satélites en total comparado a su versión anterior que tenía 3. Vamos a tener un dron muy estable y más preciso, a lo contrario de la versión 2022 versión 2. Estos sensores antiobstáculos tendrán una percepción de 15 metros. En el segundo lugar, la cámara de 1 partido por 1.3 pulgadas con un sensor CMOS de 48 megapíxeles y con la incorporación del doble ISO nativo con soporte salida HDR con una jerarquía de imágenes más reales de acuerdo con lo que capta. También con una apertura de 1.7 más abierta con 2.4 micros de dual pixel, que podremos tener un detalle más destacado en las imágenes oscuras con altas luces. También la forma del lente de la cámara en el gimbal de 3 ejes cambió mucho su diseño y me llama la atención que no veo que sea una forma que se pueda adaptar filtros ND con facilidad. En la versión anterior aún podías colocarle unos filtros, pero también la forma del lente no ayudaba mucho y terminabas perdiendo el filtro en pleno vuelo porque no encajaba bien, y por lo que veo en este pues parece que es peor. Pero quien quita, posiblemente una empresa especializada en filtros ND como Freeware se manifieste y nos sorprenda. Yo pienso que un dron como este, el tener filtro ND, le dará un plus súper importante al momento de poder explotar bien la cámara, al usar la obturación completamente. Y si tenemos esos 48 megapíxeles con el doble ISO nativo, con esa apertura de 1.7, sería una lástima no aprovecharlo bien sin unos filtros ND. Tu comentario abajo de lo que piensas en este punto. En el tercer lugar, la señal de transmisión, tenemos un nuevo Rocklink 4.0 HD con una latencia casi imperceptible de 130 milisegundos, llegando a 15 kilómetros, que comparado al anterior Rocklink era de
10 kilómetros. En la verdad, en muchos países como por ejemplo en Europa, volar drones a esa distancia no es permitido, pero ya que te ofrece una mayor distancia, quiere decir que es una señal mucho más robusta y estable, lo que quiere decir que en cortas distancias a lo que podemos hacer tendremos sin duda alguna una señal muy pero muy estable, prácticamente sin desconexiones, una buena e impecable imagen en HD en vuelos normales. Cuarto lugar en lo que yo considero la duración de la batería y el sistema de funcionamiento de autocalentamiento. Pero aquí ya te doy malas noticias. La batería no es la misma que usa las versiones anteriores X8 SE. Aunque es parecida, sí es verdad, pero es de 4 celdas y no 3 celdas que tiene la versión anterior. Vamos a tener dos tipos de baterías, una estándar que según fabricante será de 40 minutos y una Plus que llegará a 47 minutos. En la práctica sabes perfectamente que nunca se llegará a ese tiempo de vuelo, pero sí tendremos una mayor capacidad comparado a la versión anterior de 3 celdas. Si con esta batería estándar llegamos a 33 a 35 minutos reales en condiciones de vuelo normal sin viento, te digo que es una pasada, como dicen mis amigos los españoles. Y tenemos la Plus que según fabricante será 47 minutos, que llevando a un vuelo normal sin viento unos 40 minutos aproximadamente. Pues maravilloso. Esta batería tiene ya una apariencia muy diferente a la estándar y solo esta batería Plus tendrá la opción que te mencioné anteriormente del sistema de funcionamiento de autocalentamiento. En la batería estándar no la tenemos. Pero atención con esto. Este sistema inteligente de autocalentarse en situaciones de mucho frío, él busca dar el calor necesario para un correcto funcionamiento en la parte eléctrica del dron, lo que llevará aún más el consumo de batería. Por eso pienso que pusieron este sistema en esta bateera por la gran capacidad. Para mí el quinto lugar le doy el nivel de resistencia a vientos muy fuerte nivel 8, es decir, de 62 a 74 kilómetros por hora. Aquí ya empieza a dar el sentido del por qué considero este dron de la FIMI como un dron titánico. Porque si le juntamos esto con la resistencia a lluvias y nevadas moderadas, más la capacidad de las baterías Plus, más la adquisición del módulo 4G que se compra separado, que podrás tener un rango ilimitado de la señal de transmisión si lo requieres, más el sistema de búsqueda y rescate de 6X de zoom digital y las coordenadas GPS en tiempo real, más el uso del megáfono con un rango de 100 metros de proyección, más la opción de poder llevar carga de hasta 300 gramos, que son 100 gramos más comparado al anterior. Tú me dirás si este dron no merece ser un dron titánico cuando te ofrece esas capacidades para situaciones que se requieren y disponible para personas comunes como nosotros sin ser un piloto profesional manejando un dron costoso y preparado para rescate. En fin, te acabo de dar mi punto de vista de cómo veo este nuevo dron de la FIMI, el X8 Pro, sin hablar que viene con sus waypoints, vuelos inteligentes, seguimiento, timelapse, su panorámica, fotos DNG, videos 4K HDR, precisión de aterrizaje con landing pad, una nueva aplicación con una interfase más fresca llamada FIMI Navi 3.0, Remote ID, zonas protegidas de vuelo, alertas varias de peligro, supernoche y más funciones. Yo voy a dar mi voto y confianza a FIMI a pesar de la mala experiencia que tuve con ellos en adquirir el FIMI X8S 2022, que te dejo aquí arriba a tu derecha ese video. Atento a este video y a mi canal el 28 de marzo aproximadamente o antes inclusive del lanzamiento. Te dejaré el link de compra de este dron con precio de lanzamiento por la FIMI y después del lanzamiento también. Estaremos ya presenciando un crecimiento significativo de la competencia con DJI en este mercado de drones de consumo. No lo digo solo por FIMI, lo digo también por otras marcas competencia directa con DJI. Tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels y mi nombre, José Carlos. Brevemente vengo con más y espero que sea con este FIMI X8 Pro con tu apoyo. Buenos vuelos.